Buenas tardes, economista Osvaldo, compañeros. Mi nombre es Lizeth Jami, soy del Instituto Universitario Superior Sucre. Estoy cursando quinto semestre de superior en contabilidad. En esta ocasión voy a hablar sobre los procedimientos de auditoría, definición, métodos y tipos. Esto tratará sobre qué son los procedimientos de auditoría, sus métodos y tipos. Además, cuál de los siguientes procedimientos que nombraré son los más fiables, los más confiables de pruebas de auditoría. Pero, ¿qué son los procedimientos de auditoría? Los procedimientos de auditoría son las técnicas, los procesos y los métodos que utilizan los auditores para obtener pruebas de auditoría fiables que les permitan formarse un juicio sólido sobre la situación financiera de la empresa u organización. Los procedimientos de auditoría se llevan a cabo para ayudar a determinar si los estados financieros de una empresa son creíbles y reales. La aplicación regular de estos procedimientos ayuda a establecer la reputación financiera de la empresa u organización y a reforzar su fiabilidad a los ojos de sus clientes, el mercado y los posibles inversores. Ahora, métodos del procedimiento de auditoría. No hay una estructura definitiva cuando se trata de la auditoría. Todo su proceso dependerá del auditor, de la empresa que se va a estudiar y del objetivo de la auditoría. Pues a continuación hablaré sobre dos métodos principales de procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría sustantivos. Estos métodos son procesos de auditoría que aportan pruebas físicas reales, incluyendo rastros de papel, como son los estados financieros, libros de cuentas o registros de transacciones. Esto incluye también otros documentos importantes, como el registro de la propiedad o la escritura acuerdo de alquiler del edificio. Esencialmente, los métodos sustantivos incluyen cualquier prueba tangible, que no solo proporciona una comprensión concluyente de las circunstancias, sino que también tiene un alto nivel de precisión. Ahora, los siguientes son los procedimientos de auditoría analítica. Mientras que los de método sustantivo utiliza pruebas aparentes como base, la auditoría, los métodos analíticos van un paso más allá. Los métodos analíticos emparejan los datos financieros con los no financieros y determinan la correlación entre ellos, la comparación de las tendencias anteriores con las actuales, así como la evaluación de la diferencia entre el historial del cliente y las pruebas sustantivas. También se aconsejan, también se consideran métodos de análisis. Ahora, ¿cuáles son los tipos de procedimientos de auditoría? Durante la fase de la planificación de una auditoría para una empresa o organización, es un requisito realizar una evaluación de riesgos para comprender el entorno de la organización, así como para reconocer sus puntos débiles e identificar el mejor conjunto de procedimientos de auditoría a utilizar. A continuación detallaré distintos tipos de procedimientos de auditoría más utilizados entre los que pueden escoger los auditores. Entre los que tenemos a investigar son los de consulta, los de confirmación, los de observación, los de inspección de documentos, los de inspección de activos, los de recálculo, los de repetición. Los de consulta. Este es uno de los tipos más sencillos de procedimientos de auditoría. Es la indagación. Este procedimiento implica que los auditores recojan pruebas verbales a través de una investigación formal
o informal de las personas de la empresa o de la organización. Aunque son relevantes, este tipo de pruebas no son lo suficientemente sólidas como para mantenerse solas y necesitan otros documentos o pruebas que respalden, que sean de apoyo para ser consideradas válidas. El otro tipo de procedimiento de auditoría es la confirmación. Al igual que la consulta, la confirmación también pide explicaciones sobre las transacciones de la empresa. La principal diferencia, sin embargo, es que los auditores los validan a través de la comunicación directa. Son un tercero u otras fuentes externas con las que la organización tiene relaciones. Algunos ejemplos de estos terceros son los bancos, los proveedores o los clientes. Otro tipo de procedimiento de auditoría es la observación. Con este tipo de proceso de auditoría, los auditores suelen tratar de confirmar que la organización está aplicando los procedimientos o métodos empresariales existentes. Este tipo de procedimiento da a los auditores una idea de cómo funcionan los procesos internos y si pueden afectar a las operaciones de la organización en su conjunto. Otro tipo es la inspección de documentos. La inspección de documentos es el proceso de recopilación y examen de las transacciones a través de la información registrada. Esto se puede realizar de dos maneras, mediante la comprobación y el rastreo. La comprobación consiste en que los auditores comprueban manualmente los detalles de los documentos justificativos para verificar los registros de las transacciones. Por su parte, el rastreo es el proceso de validación de las transacciones mediante el seguimiento de sus conexiones en el documento de origen. El otro tipo sería inspección de activos físicos o tangibles. La inspección de los activos tangibles es el procedimiento por el que los auditores examinan físicamente los activos de la empresa, incluyendo propiedades como terrenos, edificios, vehículos, equipos o existencias. Este proceso no solo confirma la existencia del activo, sino que también ayuda a determinar si ha sufrido defectos o deterioros que afecten a su valor. Los auditores pueden hacer una lista de todos los activos fijos de una empresa o utilizar esta lista de control del registro de activos para la inspección. Otro tipo es el recálculo. Este tipo de auditoría es bastante sencillo. En el recálculo, los auditores vuelven a calcular las transacciones por sí mismos y las comparan con el estado financiero o cálculo interno de la empresa. Los auditores pueden entonces identificar si están equilibrados o investigar más a fondo si se encuentran diferencias o discrepancias. El otro tipo de procedimiento de auditoría es la repetición. La repetición es simplemente que los auditores repitan de forma independiente los procedimientos de auditoría o los controles internos que la empresa también ha realizado. Las pruebas de auditoría obtenidas mediante este procedimiento se consideran más fiables que las recogidas de forma indirecta, ya que se trata de una experiencia de primera mano y no una forma directa de evaluación. Los auditores siempre pueden realizar sus auditorías utilizando múltiples procedimientos. Por ejemplo, además de comprobar los documentos justificativos, también pueden inspeccionar los activos físicos o pedir a otros terceros relacionados a la confirmación de las transacciones existentes. Mediante la realización de diversos procedimientos de auditoría, los auditores pueden reforzar la credibilidad del resultado de la auditoría y reducir la posibilidad de que produzcan errores de cálculos o discrepancia. Ahora bien, entonces, ¿qué procedimiento de auditoría es el más fiable?
Aunque todos los procedimientos mencionados tienen sus propias ventajas, los más fiables se considera que es la inspección física, la confirmación de un tercero y la inspección de registros y documentos, que se considera de los tres procedimientos de auditoría más fiables. Además de ofrecer información muy precisa, también están respaldados por pruebas de auditoría que son fiables y fáciles de comprobar y validar. Estos procedimientos de auditoría también permiten a los auditores examinar de forma independiente por su cuenta y no limitarse a confiar en la información que la empresa ha facilitado. Esto ayudará a garantizar que los resultados de la auditoría sean imparciales y lo más preciso posibles. Ahora yo he preparado una presentación que a continuación les voy a explicar. El resumen es que el término procedimiento analítico significa evaluaciones analíticas de la información relacionados mediante el análisis de relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen la medida necesaria, la investigación de las variaciones identificadas con la información relevante. El objetivo general de esta asignatura es que el estudiante conocerá las técnicas, normas y procedimientos de auditoría y las diferentes etapas de la auditoría a través de estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante. Procedimientos de auditoría NIA 520. Las generalidades. Principal actividad, auditoría de estados financieros, que su objetivo es emitir una opinión a que haga constar que dichos estados financieros presentarán la situación financiera de la empresa a una fecha. La finalidad del auditor es proporcionar al propio contador público los elementos de juicio y de evidencia suficiente para poder emitir su opinión de una manera objetiva y profesional. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos de examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. La naturaleza de los procedimientos de auditoría. Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general los detalles de operación de los negocios hacen imposible establecer sistemas rígidos de prueba para el examen de los estados financieros. Por ello, se deberá aplicar un criterio profesional, decir cuál técnica o procedimiento de auditoría o conjunto de ellos serán aplicables en cada caso para obtener la certeza que fundamentalmente su opinión objetiva y profesional. La extensión o alcance de procedimientos de auditoría son la relación de las transacciones examinadas respecto del total que forman el universo. Elemento importante. Cuando se llenan los requisitos de multiplicidad de partidas y similitud entre ellas, se recurre al procedimiento de examinar una muestra representativa de las transacciones individuales para derivar del resultado del examen de tal muestra una opinión general sobre la partida global. Este procedimiento no es exclusivo de la auditoría, sino que se debe aplicar en muchas otras disciplinas. En el campo de auditoría se conoce como pruebas selectivas. Procedimientos de auditoría. Oportunidad. Época donde los procedimientos de auditoría se van a aplicar. No es indispensable y a veces no es conveniente realizar los procedimientos de auditoría relativos al examen de los estados financieros a la fecha del examen de los estados financieros. Procedimientos. Significa evaluaciones de información financiera
realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen en la medida necesaria la investigación de las variaciones o de las relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante a que identifiquen los significados que sean incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo. Apartado 1 al 3. Procedimientos analíticos sustantivos. Al diseñar y aplicar procedimientos analíticos, s- tanto por sí solos como en combinación con pruebas de detalle, con procedimientos sustantivos de conformidad con la NIA 330, el auditor determinará la idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones. También evaluará la fiabilidad de los datos, a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios, teniendo en cuenta la fuente, la comparabilidad, la naturaleza y la relevancia de la información disponible, así como los controles relativos a su preparación. Definirá una expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios y evaluará si la expectativa es lo suficientemente precisa para identificar una incorrección que, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, pueda llevar los estados financieros que contengan una incorrección material. Cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se considere aceptable sin que sea necesaria una investigación más detallada como la requerida en el apartado. Facilitan una conclusión global. El auditor diseñará y aplicará en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que faciliten alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. De los procedimientos analíticos de conformidad con esta NIA revelan variaciones o relaciones incongruentes con otra información relevante o que difieran de los valores esperados en un importe significativo. El auditor investigará dichas diferencias mediante la indagación ante la dirección y la obtención de evidencia de auditoría adecuada relativa a las respuestas de esta. La aplicación de los otros procedimientos, según sea necesario en función de las circunstancias consideradas. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones entre la información financiera de la entidad y, por ejemplo, la información comparable de periodos anteriores. Los resultados previstos de la entidad, tales como resultados, presupuestos y pronósticos o expectativas del auditor, tales como una estimación de las amortizaciones. La información sectorial similar, tal como una comparación del ratio entre las ventas y las cuentas a cobrar de la entidad con medidas del sector.
La información sectorial similar, tal como una comparación del ratio entre las ventas y las cuentas a cobrar de la entidad con medias del sector o con otras entidades de dimensión comparable pertenecientes al mismo sector. Los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de relaciones, por ejemplo, entre información financiera e información no financiera relevante, como costes salariales y número de empleados. Entre elementos de información financiera de los que, sobre la base de la experiencia de la entidad, se espera que sigan una pauta predecible, tales como los porcentajes de margen bruto. Se pueden emplear varios métodos para aplicar procedimientos analíticos. Dichos métodos van desde la realización de comparaciones simples hasta la ejecución de análisis complejos, mediante la utilización de técnicas estadísticas avanzadas. Los procedimientos analíticos se pueden aplicar a estados financieros, consolidados o a componentes y elementos individuales de información. Procedimientos analíticos sustantivos, NIA 520. Los procedimientos sustantivos del auditor pueden convertirse en pruebas de detalle en procedimientos analíticos sustantivos o en ambos. La decisión de utilizar o no procedimientos analíticos se basa en el juicio del auditor sobre la eficiencia esperada. El auditor puede indagar ante la dirección sobre la disponibilidad y fiabilidad de la información necesaria para la aplicación de procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos son más adecuados en el caso de grandes volúmenes de transacción que tienden a ser predecibles. La aplicación de procedimientos analíticos planificados se basa en la expectativa de que existe relación entre los datos y de que estos perduran en la ausencia de condiciones conocidas que indican lo contrario. Un modelo predictivo no satisfactorio puede ser eficaz como procedimientos analíticos. Por ejemplo, cuando una entidad con salarios fijos, el auditor puede utilizar estos datos para estimar los costos salariales totales para el periodo con alto grado de exactitud, reduciendo la necesidad de realizar pruebas sobre la nómina. La determinación de la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos dependen de la naturaleza de la información y de la valoración realizada por el auditor. Por ejemplo, los controles sobre el procesamiento de las órdenes de venta son deficientes. El auditor puede que confíe más en pruebas de detalle que en los procedimientos analíticos. Los procesamientos analíticos sustantivos específicos también se pueden considerar adecuadas cuando se realizan pruebas de detalle sobre la misma afirmación. La auditoría con entidades de ánimo de lucro pueden no ser siempre relevantes en la auditoría de entidades estatales o de otras entidades. Pueden haber poca relación entre los ingresos y los gastos. La fiabilidad de los datos se ven afectados por su procedencia y su naturaleza dependiente de las circunstancias en que se entienden. La información puede ser más fiable cuando se defiende de buenas fuentes independientes externas a la entidad, como lo decíamos, los proveedores o los clientes. Es posible que sea necesario complementar los gastos generales de un sector con el fin de que sean comprobables con los de la entidad que produce y vende productos especializados. La naturaleza y relevancia de la información, por ejemplo, si los presupuestos se han establecido como resultados esperados más que como objetivos para alcanzar. El control sobre la preparación, revisión y mantenimiento de los presupuestos. Evaluación para determinar si la expectativa es lo suficientemente precisa. Las cuestiones relevantes para la evaluación por el auditor de si la expectativa puede definirse con la suficiente precisión como para identificar una incorrección que de forma agregada con otras puede llevar a que los estados financieros contengan una incorrección material.
Incluyen la exactitud con la que puede preverse los resultados esperados de los procedimientos analíticos suspensivos, el nivel hasta el que se puede desagregar la información, la disponibilidad de la información tanto financiera como no financiera, clasificación de la diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se considera aceptable. En la determinación por el auditor de la diferencia con respecto a lo esperado que se puede aceptar sin que sea necesaria una investigación más detallada incluye la importancia relativa y la congruencia con el grado de seguridad deseado. NIA 330. Requiere que el auditor contenga evidencia de auditoría más convincente cuanto mayor sea la valoración de riesgo por el realizado. A medida de que el riesgo aumenta, menor es la diferencia que se considere aceptable sin que sea necesaria una investigación más detallada. Esto nos quiere decir que si es algo posible de aceptar, se cerraría la investigación, o sea, concluiría y se aceptarían los resultados del auditor. Pero si aumenta el riesgo, se tendría que hacer una investigación más a fondo. Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. Las conclusiones extraídas en los procedimientos analíticos tienen como finalidad corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros. Los resultados de los procedimientos analíticos pueden poner de manifiesto un riesgo de incorrección material no detectado con anterioridad. Los procedimientos analíticos que se aplique de conformidad pueden ser similares a los que se utilizarían como procedimientos de valoración de riesgo. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. La evidencia de la auditoría relevante en relación con las respuestas de la dirección se puede obtener mediante la evaluación de dichas respuestas, teniendo en cuenta el conocimiento del auditor. La necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría puede seguir cuando, por ejemplo, la dirección no sea capaz de proporcionar una explicación o cuando la explicación y la evidencia de auditoría no se considere adecuada. Los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la existencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. Gracias. Bueno, economista, compañeros, en esto que concluye mi investigación, espero que les ayude en un futuro en algún trabajo que igual les manden a realizar o a investigar. Muchas gracias.